Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un martes más, para seguir continuando con el estudio que llevamos realizando desde el principio de este año del precioso Evangelio de Mateo, que hemos ido avanzando poco a poco hasta llegar hoy hasta el versículo 18 del capítulo 9, que dice así: Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Tanto este Evangelio de Mateo como el Evangelio de Marcos y también el Evangelio de Lucas nos hablan de este pasaje donde encontramos a un principal de la sinagoga postrándose delante de Jesús clamando por la vida de su hija. Pero únicamente es Mateo quien coloca este episodio justamente después que los discípulos de Juan el Bautista le preguntaran a Jesús sobre el asunto del ayuno. Pero sin embargo, tanto Marcos como Lucas colocan este pasaje, este episodio, justamente después de la liberación de aquellos hombres de Gadara. Pero bueno, sea, como nosotros estamos estudiando el Evangelio de Mateo, vamos a intentar ceñirnos lo más posible a lo que Mateo dice. Aunque también es cierto que el orden no es lo importante, sino que lo importante es lo que dice. Este pasaje nos muestra a un principal de la sinagoga postrándose frente a Jesús pidiendo sanidad para su hija. Mateo dice que este hombre dijo que su hija acababa de morir. Y lo que estaba pidiendo a Jesús es que por favor fuera a su casa para que Jesús pusiese su mano sanadora sobre el cuerpo de su hija para que volviese a la vida. Lo cierto es que no fue exactamente así, sino que este hombre, cuando se acerca a Jesús, todavía su hija está viva. Y es en esta conversación que tiene con el Señor que su hija muere. Bueno, así lo relatan los demás evangelios. Pero Mateo tiene como una especie de costumbre, que es la de acortar la narración para llevarnos directamente a lo importante. Pero una vez más vuelvo y repito que jamás los evangelios se contradicen, sino todo lo contrario. Cuando unimos lo que dicen los 4 evangelios, enriquecemos al máximo todo pasaje. Aquí estamos encontrando a un hombre que la Biblia lo denomina como principal de la sinagoga. Y atentos aquí, porque la Biblia no nos da nunca información innecesaria, sino que absolutamente todo lo que dice es importante. Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta que le escribe en el capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, este dato que se nos da sobre este hombre llamado Jairo, de que es un principal de la sinagoga, es muy importante. Los judíos, al igual que los cristianos, son monoteístas. Esto quiere decir que única y exclusivamente creen en un solo Dios. De hecho, el primer mandamiento, tanto para judíos como para nosotros los cristianos, es el que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 29, que dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, al cual amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y como solo creemos en un solo Dios, jamás podemos postrarnos frente a otro Dios. La Biblia dice en lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, que ahí se encuentran en Éxodo, en el libro de Éxodo capítulo 20, concretamente los versículos 3, 4 y 5, que no nos inclinaremos a dioses ajenos. Y lo que aquí está haciendo Jairo, este principal de la sinagoga, es inclinarse, es postrarse ante Jesús, al cual los judíos rechazaban como Dios. Nosotros los cristianos hemos entendido, hemos aceptado que Jesucristo es Dios, pero los judíos no aceptan esta verdad. Por lo tanto, encontramos a un judío y más aún a un principal de una sinagoga postrándose delante de Jesús. Es un dato muy importante que resaltar. Este hombre, a pesar de haber vivido en el judaísmo toda su vida y destacar por encima de muchos convirtiéndose en un principal, se dio cuenta que la religión no pudo salvar a su hija. Jairo comprendió que un sinfín de rituales, de normas y sacrificios no pudieron hacer nada para salvar a su hija que acababa de morir. Hay mucha gente siguiendo muchas religiones diferentes. Bueno, de hecho se calcula que hay como más de 10.000 religiones en el mundo. Pero con todo y eso,
Todas esas religiones con todas sus enseñanzas y con todos sus rituales nunca nos sacarán de un problema tan grande como el que tenía Jairo con su hija. La única salida que tenemos a todos nuestros problemas es postrarnos delante de Jesús. Y esto lo podemos aprender por las buenas o por las malas. Podemos aprender esto reconociendo que Jesús es Dios y acudiendo a Él para que nos ayude en nuestro problema, o podemos aprenderlo por las malas, y es seguir en otras religiones cumpliendo, cantidad de normas para que al final nos demos cuenta que ninguna de esas normas y ninguna religión existente en el mundo va a poder traernos sanidad y mucho menos salvación. La Biblia es clara cuando dice en el libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en lo que nosotros podamos ser salvos. Jesucristo es el único camino al Padre, es la única vía de salvación que tiene el ser humano. Y al igual que Jairo, al igual que este hombre tan importante dentro del judaísmo, tenemos que postrarnos frente a Jesús para poder recibir nuestro milagro. Jairo creyó en el poder de Dios y por lo tanto pudo contemplar con sus propios ojos cómo ese poder de Dios sanó y salvó a su hija. La Biblia dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 9 y versículo 23, que si nosotros podemos creer, al que cree todo le es posible. Entonces la pregunta es, ¿crees en Jesús? ¿Crees que Jesús puede ayudarte en medio de tu situación? ¿O vamos a estar creyendo que las creencias, las religiones, los rituales van a poder salvarnos? ¿Todavía vas a seguir creyendo que ir caminando hacia una iglesia para ver una imagen, ya sea o bien de una virgen o de un santo, eso te va a salvar o bendecir? ¿Vas a seguir creyendo que la Virgen María, que San Judas o que cualquier otro de los santos que dicen que existen, crees que te van a ayudar? ¿O por el contrario vas a abrir tu entendimiento y vas a obrar bajo la sabiduría de Dios y harás como Jairo hizo de postrarse únicamente a Jesús, reconociendo que solo de Él vendrá la bendición para nuestra vida? Mira, yo podría estar aquí hablando por horas, por días incluso, pero a final de cuentas esto es una decisión tuya, personal. Simplemente te dejo con un consejo que la Biblia nos da. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias porque tú has traído salvación a nuestra vida. Únicamente en ti está nuestra salvación. Únicamente en ti está nuestra bendición. Todo lo bueno desciende de lo alto, dice tu palabra. Todas las bendiciones que recibimos vienen de ti, única y exclusivamente de ti. Por eso te adoramos, pues Señor, por eso te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por este día, gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. Te bendecimos y te amamos, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Gracias por aceptarnos como hijos tuyos, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana miércoles y así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio de seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.